Bienvenidos a nuestra serie Hacer Familia, un aprendizaje desde el Evangelio. Soy Carmen Corominas. En este episodio desarrollaremos el tema Educar hoy es diferente. Quédense con nosotros. Quería contaros, yo que trabajo en el Instituto Europeo de Estudio de la Educación, que es un instituto que se ocupa de transmitir las nuevas pedagogías que existen sobre educación. Fue fundado en 1991 por Fernando Corominas, que es mi padre, y por Alfonso Aguiló. Estamos, desde que se empezó, estamos ahora mismito en muchísimos países tan curiosos como, pues bueno, Alemania, Italia, tan diferentes, ¿no? Estados Unidos, Latinoamérica, muchísimos países de Latinoamérica, México, Perú, Argentina, Colombia, etcétera, ¿no? Y bueno, hemos llegado a muchas familias y sobre todo lo que queremos transmitir es que se puede educar a los hijos y que tenemos muchas herramientas que podemos utilizar, pero que hay que conocerlas. Si no las conocemos, no las podemos utilizar, ¿no? Y que para mí, aunque haya habido muchos cambios, porque ha habido muchos cambios, pero siempre, continuamente existen cambios, ¿no? Pero para mí el cambio más importante, aparte de las nuevas tecnologías, es que se sabe muchísimo sobre educación. Es que se sabe muchísimo. Entonces, yo siempre le digo a los papás, vamos a ver, no utilizar todo lo que se sabe sobre educación es como, tengo cataratas, principio de cataratas, pero no me voy a operar. ¿Por qué no? Porque bueno, a ver qué pasa. Pues si fuera así, yo hoy en día, por ejemplo, pues estaría ciega. Tuve cataratas, me operé y veo mejor que antes. Entonces, una maravilla. Entonces, ¿qué más importante es que la educación de nuestros hijos? Utilicémoslo, ¿no? Pero para utilizarlo hay que conocerlo, hay que estudiarlo y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, yo a los papás siempre les digo que cuando doy estas conferencias les digo, bueno, la familia realmente es como una pequeña empresa, tiene su parte económica, su parte de relaciones humanas, de administración, y lo que pasa es que es pequeñita, pero es como una pequeña empresa. Y yo les pregunto, bueno, ¿y para vosotros qué es más importante? ¿Vuestra familia o la empresa donde trabajáis? Todo el mundo, sin excepción, siempre me dicen, no, la familia, mi familia. Y entonces les pregunto, ¿y cuántos años habéis pasado estudiando para trabajar donde trabajáis? Desde pequeñitos. Desde que pequeñitos tenéis que aprender a leer, a escribir, a formaros. Entonces, para vuestra familia, que se supone que es lo más importante, y les pregunto, ¿cuántos años, meses, semanas, días, horas le habéis dedicado? Y muchos les veo la cara y veo que no. Digo, bueno, entonces, si es lo más importante para ti formar a tus hijos como católicos, formar a nuestros hijos en el amor a Dios, formar a nuestros hijos católicos, ¿no te estás preparando? ¿Cuántas familias conocemos que rezan, sí, les educan, hacen lo que siempre han hecho, llegan en la adolescencia y de pronto, ¿qué pasa? La pena más grande para unos padres católicos es que sus hijos se separen de la fe. Eso es la pena más grande que pueda tener unos padres católicos, ¿no? Entonces, no podemos coger y decir, bueno, una moneda al aire, ¡uy! A ver si tengo suerte, y bien, ¡qué suerte! Mi hijo ha salido muy bien.
Pues no, habrá que hacerlo, habrá que estudiarse y habrá que prepararse. Yo aquí, porque si me pusiera a hablar de todo lo que se sabe, no acabaría nunca, ¿no? Entonces sé que tengo un tiempo, pero sí me gustaría que con lo que os cuente, que terminéis con la idea de que hay que prepararse, que hay que estudiar y que hay que pues, meterse o en escuelas de familia, lo que tenemos nosotros, o leer, pero no dejarlo, o preguntar, o asesorarse, pero no dejarlo, que merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se educaba antes? Pues lo normal, lo que le hace la gente que no se prepara, que no estudia, que no, pues es, mi hijo, miente más que habla, ¿qué puedo hacer? Castigado. O, ¿has suspendido todo? Bueno, o sea, que lo sepas, no, sales en todo lo que queda de tu curso de colegio, que no se consigue nada. Al final es en negativo, el hijo se rebela, está disgustado, al final son todo disgustos. Pues no, hay que hacerlo y saberlo hacer de otra manera. Nosotros, ¿qué proponemos a los papás? Que en vez de reñir o esperar a que salga el problema, llegar antes y acompañar a un niño desde antes de nacer para que quiera comer de todo. Quiera comer de todo, que parece una tontería. Pero yo, por ejemplo, que aprendí, me metí a estudiar todos estos temas muy tarde y yo veía que mis hijos comían muy mal y yo decía, qué mala suerte he tenido. Hasta que me metí a estudiar en el instituto y porque mis hijos todos comían fatal y yo decía, bueno, ¿qué he hecho, no? Y luego me di cuenta estudiando que había hecho todo lo que había que hacer para que comieran mal. Entonces hay que saber y hay que aprender cómo hacer para que quieran comer brócoli, todo, para que quieran hacer deporte. Para que quieran hacer deporte, ¿qué hay que hacer? ¿Te gusta un deporte cuando lo haces bien? Pues se sabe cómo hacer y cómo trabajar a un niño para que se le dé bien un deporte y le guste hacerlo. Pero para eso hay que prepararle, hay que ayudarle y para que luego lo haga bien y le guste. Y el deporte es importantísimo. Con tener un adolescente y que pase horas entrenando en el fútbol o en cualquier otro deporte y ese tiempo gastado en eso y no en otras cosas, bueno, o sea, eso es un lujo. Pues exactamente igual que le guste leer. Hay papás que es que me cuentan, no, yo ya le obligo a leer porque es muy importante. Digo, no, hombre, motívale para que él quiera leer. Porque si él quiere leer, luego seguirá leyendo por su cuenta. Si no, lo dejará de leer en cuanto tú dejes de obligarle, ¿no? Que le gusta, que le disfrute aprendiendo cosas nuevas, que le guste ayudar en casa, que le guste y quiera decir la verdad, que sepa compartir, que sepa que sea generoso, que sepa trabajar en equipo. Es que trabajar en equipo es importantísimo, parece una tontería y se puede hacer con juegos. Y normalmente no pensamos que cuando jugamos con un niño a juegos de mesa, por ejemplo, les estamos enseñando a trabajar en equipo, a respetar las normas, a esperar a que el otro juegue o a que el otro hable o a que el otro... Entonces, eso también es importante, ¿no? Por ejemplo. O ayudar al que lo necesita, a un amigo que se cae y estar con él y dejar lo que estás haciendo para ayudar al que se ha caído, o escoger tus amigos. Es fundamental. Un amigo puede hacer muchísimo daño a nuestros hijos. Hay que saber lo que es un amigo, un compañero y un cómplice. Y lo más importante es transmitirle al hijo que siempre piense en que un amigo es aquel que siempre te va a hacer ser mejor persona. Y que si algún amigo, entre comillas, te propone hacer algo que no está bien, como por ejemplo, vamos a reírnos de ese niño, que es muy típico en el colegio. Ese niño no es tu amigo, será un cómplice, porque te está haciendo hacer algo que te va a empeorar a ti como persona. Si tú se lo explicas de esa manera tan sencilla, el niño se le abren los ojos y posiblemente cuando vea que alguien le propone hacer algo que no está bien, se acuerde y se aleje. Entonces, qué importante, ¿no? Los amigos, para que sepan elegir los buenos amigos, para que sepan perdonar, para que sepan desenfadarse, para que sean hijos al final de virtudes, que es
al final todos los que queremos. Cuando les pregunto a los papás, siempre me dicen, hombre, pues que amen a Dios, evidentemente, eso es lo primero, ¿no? Y luego, pues que sean buenas personas. ¿Qué es buenas personas? Pues personas de virtudes. Está claro, ¿no? Todos queremos eso de nuestros hijos, pero tendremos que saber hacerlo, ¿no? Y para eso tenemos muchas herramientas que os voy a explicar. Bueno, pues otra cosa también que me parece importante es cómo transmitir la fe a nuestros hijos. Hay que saber hacerlo. Por ejemplo, a un adolescente no le puedes meter hablarle y hablarle de la fe, de lo que largo. Al adolescente es bueno que le metamos, y a los jóvenes también, razonamientos cortos, directos y que impacten, ¿no? Porque luego se van a enfrentar que van a la universidad y a lo mejor le dicen, ¿tú eres de los que crees en Dios? Hoy en día, ¿tú todavía crees en Dios? ¿Tú te arrodillas delante de una galleta y además te la tomas pensando que es Dios? No, no puede ser. Y entonces nuestro hijo dirá, pues es verdad. Entonces, por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo que me gusta muchísimo, que es, si tú vas andando por la calle y te encuentras unos palillos de dientes, como unas maderitas, no sé cómo se dice, todo tirados en el suelo, pues ¿qué piensas? Pues a alguien se le ha caído. Pero si tú sigues andando y te encuentras unos palillos, unos trocitos de madera así alargados, unidos por unos pegamentos, así, sencillo, ¿qué piensas? Bueno, algún niño habrá estado jugando aquí. Pero si tú ves el puente de San Francisco hecho con palillos de dientes, ¿qué piensas? Y yo les digo a los papás, no, eso no lo ha hecho un experto. No, eso lo ha hecho una persona que tenía mucha paciencia. Entonces se dedicó a coger, una bolsa llena de palillos de dientes y ¡buah!, lo tiraba. Volvía a coger la bolsa llena de palillos de dientes y ¡bum!, lo tiraba. Y así cientos de veces. Pero en una ocasión, oye, los tiró y salió el puente de San Francisco. Fijar qué maravilla. Claro, cuando digo esto en una conferencia, me hace gracia porque la gente que es muy amable, entonces se me callan, se me quedan mirando, pero no dicen nada. Y entonces ya les pregunto, bueno, ¿os lo creéis? Y tímidamente me dicen, pues no, claro que no, no se lo cree nadie. Ah, pero eso sí, el universo, eso ha sido pura casualidad. Eso, de pronto, ¡ah!, y se mantiene además. Y la célula, que es perfecta, pura casualidad. La vida, pura casualidad. El puente de San Francisco no es mucho más fácil. Entonces, es una manera de hacerles pensar, y esa idea les viene muy rápido cuando le digan Dios no existe. Y enseguida les viene esa idea y les facilita que no pierdan lo que no deben perder, ¿no? Voy a dar unas ideas. Bueno, hay algo muy importante que también me gusta que los papás siempre les digan, que les enseñamos a los papás que van a nuestras escuelas de familia. Siempre les decimos y les repetimos muchísimo, y es que a los hijos de vez en cuando les pregunten, ¿y qué es lo más importante en esta vida? Cuando yo lo pregunto, me suelen decir, en las conferencias me suelen decir, pues el amor, la familia. Y yo les digo, no, los hijos tienen que tener muy claro que cuando vosotros le preguntéis, ¿qué es lo más importante en esta vida? En esta vida lo más importante es ganarse el cielo. Eso es lo más importante. Y detrás de eso ya viene todo lo demás. Y incluye todo lo demás, ¿no? Y eso los hijos lo deben tener muy claro desde chiquitinos. Me contaron una anécdota, un papá que estaban con muchos niños y tal, y alguien amablemente decía, bueno, ¿qué es lo importante? Porque iban a tomar chuches o algo, ¿no? Y iban a celebrar algo. Y uno pequeñín decía, lo más importante es ir al cielo. Entonces se quedaron como... Pero claro, lo tienen que tener muy claro. Era un niño de escuelas de familia, claro. Entonces, pues bueno, voy a pasar un poco ya a explicar
dar algunas pinceladas sobre las nuevas pedagogías que existen, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la estimulación temprana. La estimulación temprana nos dice que hay unos periodos sensitivos donde el niño está más predispuesto a aprender un aprendizaje o una virtud y entonces, son instintos guías con los que nace para aprender a ser, pues para el equilibrio, para andar, para mamar, de la mamá, ¿no? Que el bebé nace y es increíble cómo sabe mamar perfectamente, ¿no? Cómo aprende un niño a andar, cómo aprende un niño a hablar, cómo aprende un niño... Bueno, pues hay instintos guías donde, periodo sensitivo donde le es más fácil aprender tener ese aprendizaje, ¿no? Y por ejemplo, me gusta poner el ejemplo con animales. Hay cuando una mariposa pone huevos, busca el árbol donde va a estar más protegido, donde le va a dar menos viento, el sol, debajo de una rama, en el tronco del árbol, ¿no? Y ahí pone los huevos. Entonces salen los gusanitos. Y cuando salen los gusanos, nacen con el instinto guía de buscar la luz, pero solo le dura un periodo de tiempo. Entonces, en ese periodo de tiempo, el gusanito va buscando la luz. Y buscando la luz llega al final de la rama. Cuando llega al final de la rama, más o menos, entonces se le pasa el instinto guía de buscar la luz. Y le viene el instinto guía de comer. Y entonces empieza a comer. Con lo cual crece, se desarrolla, se convierte luego y sigue el ciclo. Pero si tú coges a ese gusano que acaba de nacer, le paras y no le dejas continuar, se le pasa el periodo de tiempo de buscar la luz, se le acaba y el gusano deja de buscar la luz, no la busca. Entonces tú quitas la mano, le dejas y no buscará la luz. Lo que hará es comer, intentará comer, las hojas son más gruesas y no puede comer, con lo cual se muere. Exactamente pasa en los niños. Por ejemplo, el orden. El orden es muy divertido porque los niños cuando son muy pequeñines les gusta el orden, es que lo disfrutan. Y nosotros normalmente lo que hacemos es que casi que nos enfadamos con ellos. ¡Ordena! ¡Que te toca ordenar! ¡Venga, ya! ¡Rápido! Y les hacemos no disfrutar de algo que ellos, por instinto, les gusta y disfrutan. Entonces lo que hay que hacer es jugar con el niño como si fuera un juego para que ellos disfruten y enseñarles cómo hacerlo. Y entonces a lo mejor hacerlo con ellos, jugar con ellos y luego dejar que ellos lo hagan y alabarles cuando ellos lo hagan. El niño a esa edad, 1, 2, 3, 4 años, el niño le gusta poner sus zapatos en el mismo sitio, le gusta su mismo plato, le gusta sentarse y comer en el mismo sitio y esconderse en el mismo sitio. Yo siempre le pongo un ejemplo que las papás cuando me lo oyen se ríen, y porque lo reconocen y se acuerdan, ¿no? de sus hijos. Y digo que cuando a un niño de 2 años le dices, bueno, vamos a jugar al escondite, escóndete, y se esconden en el mismo sitio. Y cuando tú haces que no le ves y tal, y de pronto le descubres y el niño feliz. Si le preguntas por segunda vez y le dices, venga, vamos a jugar al escondite, el niño se vuelve a esconder en el mismo sitio. Y todos los papás me contestan, ¿el mismo sitio? Claro. ¿Por qué? Está ordenado, es su sitio, entonces es su sitio de jugar al escondite. Pues como exactamente igual el andar, tiene su periodo de tiempo, ¿no? Entonces si no aprende un niño por enfermedad a andar, cuando le toca, por enfermedad, por lo que sea, y lo quiere aprender mucho más tarde, posiblemente se le notará siempre que no lo hizo en su periodo sensitivo. Por ejemplo, la memoria. La memoria, si no lo sabes, no se lo enseñas a un niño, porque, bueno, no le das importancia. Sin embargo, es importantísimo, porque gracias a la memoria tendrás facilidad para el aprendizaje. Tú no sabes qué otras dificultades va a tener un niño para luego en los estudios, no lo sabes. Pero ya le estás dando una herramienta, porque sabes su periodo sensitivo, y le estás dando una herramienta para que luego tenga las dificultades que tenga, se pueda apoyar en la memoria. ¿Qué hay que hacer? Pues repetir cuentos, repetir películas, pero ellos te lo piden. Entonces, los papás intentamos convencerles, no, hombre, vamos a ver otra película. No,
la misma película, él disfruta viendo la película y la misma película porque su cabeza va por delante de lo que está pasando. Y ahora se abre la puerta y la puerta se abre. Y ahora aparece el perro y aparece el perro. Y entonces se asusta el gato y se asusta el gato. Y ellos son felices, ¿no? Viendo, anticipándose a lo que está pasando, que es la memoria, ¿no? Y bueno, la responsabilidad pues es otro periodo sensitivo, que es cuando son un poco más mayores. Pues también hay que saber cuándo es y cómo hacerlo para que el niño sea responsable, que sería pues a través de encargos, ¿no? Que ellos tengan sus pequeños encargos, desde bien pequeñitos se puede hacer, para ir acostumbrándoles, y luego ya más mayores, ya encargos más importantes, pero tienen que tener siempre sus encargos, porque a través de encargos en casa aprenderán a ser responsables. Los idiomas, este me encanta, porque los idiomas nos dice que se sabe que un niño, cuando nace, un bebé, tiene la posibilidad de distinguir todo tipo de sonidos, todos los sonidos del mundo. Y según va creciendo, el cerebro, que es muy inteligente y está perfectamente bien hecho, va seleccionando los que va a necesitar. Y los que no necesita, los quita. Entonces, si tú quieres que tu hijo tenga facilidad para los idiomas, y tú sabes esto y tienes este conocimiento, pues tienes que ponerle música enriquecida, que sea muy rica en sonidos, para que desarrollar ese oído y que luego tenga facilidad para aprender cualquier idioma. Si un niño tiene facilidad para distinguir cuando está aprendiendo un idioma una palabra de otra, entonces dirá, ah, se me da bien, me gustan los idiomas. Y ya tendrá también esa motivación para querer aprender y estará más predispuesto para aprender un idioma, ¿no? Entonces, pues, pero hay que saber hacerlo, y saber que, por ejemplo, pues, yo les diré a los papás, pues poner música clásica, se sabe que Mozart es muy rico en sonidos, pues hay que ponerle Mozart, pero hay que saber cómo hacerlo, música repetida, no 2 o 3 días, sino en 2 o 3 semanas, y bueno, pues no me voy a alargar porque son muchas cosas. Bueno, pues los periodos sensitivos son muchos y hay que tenerlos en cuenta, hay que conocerlos, y yo los tendría. Hay papás que me dicen, Carmen, yo lo tengo puesto en la nevera para no olvidarme. Y entonces ir trabajando a los hijos, ¿no? Y que no se nos pase. Otro que nos habla de educación otro tema es la educación preventiva, es llegar antes. Qué importante es llegar antes de que, por ejemplo, bueno, yo puedo contar la teoría del teatro, ¿no? La teoría del teatro dice que la mente es como un teatro enorme con millones y millones de butacas y asientos, ¿no? Y que según las ideas, los conocimientos nos van llegando, se van sentando. Y nos dice que luego es muy difícil de levantarlo una vez que ya está sentado. Y que por eso es bueno que nosotros hablemos a los hijos antes de que no vayan a tener luego el problema. Me gusta poner como ejemplo que si tú vas a un teatro y te has cogido tu entrada pues 2 meses antes para estar en primera fila, y si de pronto te llega el acomodador y te dice, oye, mira, es que ha habido una equivocación, levantarte de ese asiento te va a costar. No, yo lo he cogido 2 meses antes para estar en primera fila, porque esta obra de teatro estaba yo con toda la ilusión de verla, y no te va a gustar y te va a costar mucho levantarte, ¿no? Pues esto es igual. Las ideas, una vez que están sentadas, levantarlas, ya tienes que darle razones de peso para poderlas levantar. Y bueno, yo me acuerdo una anécdota que yo siempre decía, por ejemplo, ¿no? Para que lo entendáis, yo siempre decía, a mis hijos nunca van a quitar nada de ningún sitio, ¿no? Esto no ocurre, a mis hijos no. Y sin embargo, una vez íbamos al supermercado, una amiga y yo, y de pronto cuando íbamos en el coche, me di cuenta que estaban los dos, eran muy pequeñitos, 5 años, comiendo caramelos. Y yo, ¿qué coméis? Caramelos. ¿Y de dónde lo habéis cogido? De la tienda, pero sin malicia, porque a los 5 años los niños no tienen ese concepto de robar, ¿no? Evidentemente, sino que bueno, lo cogen y tampoco le dan mayor importancia, ¿no? Entonces se lo estaban comiendo y nos lo decían con tanta naturalidad, ¿no? Pues yo me di cuenta de que había que enseñarles a esa edad el respeto a lo que no es tuyo, que cuando tú quieres algo tienes que pedirlo y que tienes que pedir permiso. Pero sobre todo lo que yo quería decir
era que como esto, temas a montones, o sea, hay muchísimas cosas que se saben, que se pueden utilizar con los hijos desde antes incluso de nacer y que son una maravilla, o sea, y ver cómo con el niño tienes tantas posibilidades, tantas herramientas para poder trabajar con ellos, ¿no? Y que no deberíamos de dejar pasarlo, que o sea, formaros, estudiar, leer y trabajar con los hijos, tiempo con los hijos y trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, creo que hay que saber además, pues por ejemplo, ¿no? la educación motivada, porque los hijos deben querer hacer, o sea, querer ser ordenados, querer ser generosos. Y para eso otro punto importante es la educación, es saber motivar a los hijos, ¿no? La educación motivada y dar motivos a nuestros hijos para que ellos quieran ser generosos, quieran ser ordenados, quieran estudiar, quieran leer un libro, quieran amar a Dios, quieran ir a misa y disfruten de la misa, quieran hacerse su cama todos los días, y así, etcétera. Entonces, es importante el saber motivar a los hijos y para eso también hay que estudiar y saberlo, ¿no? y ponerlo en práctica sobre todo, ¿no? Entonces, como os dije al principio, mi recomendación y lo que me gustaría que los que me habéis oído salierais con la idea de que no lo dejéis, que es importante, que merece la pena, que no cuando vuestros hijos sean mayores y digáis qué pena que no lo hice, ojalá lo hubiera hecho porque podía haberlo hecho mejor, ¿no? Y que nos quede la satisfacción de que al menos hemos hecho todo lo que hemos podido, estaba en nuestras manos. Y bueno, pues yo ya les recuerdo que recemos por el Papa y amemos a nuestra Santa Madre Iglesia.